Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del sitio en el cual se encuentren. Yo les voy a hablar sobre unas ideas acerca de un ensayo el cual realicé yo con el tema la eutanasia y 5 países en donde se considera legal. Bien, para esto podemos empezar consultando el origen etimológico de la palabra eutanasia. La eutanasia proviene del griego eu y thanatos. Eu, que significa buena o bueno, y thanatos, que significa muerte, es decir, sería una muerte buena. Históricamente hablando, la eutanasia se practica desde el siglo IV, en donde podemos observar las sociedades primitivas que la realizaban bajo un tema cultural y bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo en el caso de un hombre adulto y que padezca de una enfermedad, este hombre podía practicar la eutanasia. Otro ejemplo puede ser en un servidor que practica la eutanasia ya que su jefe ha fallecido por un tema de jerarquía. Otro ejemplo puede ser la mujer, cuando su cónyuge fallecía, esta podía practicar la eutanasia. Bien, luego podemos verlo reflejado en las sociedades de Roma y de Grecia, en donde muchos filósofos de esa era la criticaban la eutanasia. Por ejemplo, Platón estuvo muy a favor y Heráclito era un filósofo que estaba en contra, totalmente en contra, tanto que decía a los médicos que no maten a las personas ni aunque éstas se los hayan pedido. Ahora el significado actual que se le da a la eutanasia, según la Real Academia de la Lengua Española, es una acción u omisión que para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados acelera su muerte con su consentimiento o sin él. Este es el significado que la Real Academia de la Lengua Española le da actualmente. Bien, ahora que llegó más o menos hace una década la eutanasia al primer país en donde se legalizó, podemos ver que Holanda fue el primer país. Holanda en el año del 2002. Luego le sigue Bélgica en el mismo año, unos meses después. En el 2008 Luxemburgo legaliza la eutanasia. Y por último, en el año de 2015 legaliza Colombia y Canadá. Como una acotación se podría decir que Estados Unidos también la ha legalizado en ciertos estados. No todos lo han legalizado, como por ejemplo Colorado, California, Washington, Oregón, Vermont y Montana. Son los estados en que está legalizado actualmente la eutanasia. Ahora vamos a desarrollar estas ideas. Vamos a hablar del primer país en que se legalizó en el 2002. Primero en Holanda. La ley considera la intervención del médico para producir la muerte del paciente que padece una enfermedad irresistible o terminal con un dolor insoportable bajo su consentimiento. Esta la pueden solicitar niños de 12 a 13 años, pero con la condición del consentimiento de sus padres. Y de 13 años en adelante pueden hacerlo
por su consentimiento. En caso de que ésta se practique de una forma mala, en Holanda, la pena podrá ser hasta de 12 años de prisión. O sea, podrá el doctor, en este caso, ser penalizado con 12 años de prisión como máximo. Los requisitos para que se pueda producir la eutanasia en Holanda son los siguientes. Primero, que se solicite de manera voluntaria. Segundo, el médico debe estar consciente del dolor insoportable del paciente. Tercero, que el paciente sepa qué es lo que va a pasar en un futuro con la enfermedad que padece. Y cuarto, que consulte a más médicos su enfermedad para reafirmarla. Estos son los requisitos que se necesita para cumplirse la eutanasia de manera legal en Holanda. Ahora pasamos a hablar de Bélgica. En Bélgica la ley autoriza a médicos profesionales practicarla. Sin embargo, no es necesario que el médico sea el habitual del paciente. La ley belga no permite el suicidio asistido, por lo que sigue considerándose un delito penal. La eutanasia debe ser solicitada por una persona mayor o menor de edad, capaz, que tenga un pronóstico de enfermedad irreversible, puede padecer una enfermedad incurable o sufrimiento físico o psíquico, totalmente insoportable. Hasta ahora ningún médico ha sido procesado por su mala práctica al momento de realizar la eutanasia. Son los datos que tengo acerca de Bélgica. Acerca de Luxemburgo, el tercer país en que se legalizó la eutanasia en 2008, se dice que la eutanasia la regula la Comisión Nacional de Control y Evaluación. En este país el paciente solicita este procedimiento mediante un documento llamado Disposiciones para el final de la vida. El mismo que una vez llenado es analizado. El médico encargado debe consultar a otro experto independiente y a una persona de confianza nombrada por él. La norma indica que no se sancionará penalmente el hecho de que un médico responda a una eutanasia a un mayor de edad o a un menor, emancipado con diagnóstico irreversible. La ley permite la eutanasia para adultos capaces, portadores de enfermedades incurables y terminales que causen sufrimiento físico o psicológico constante e insoportable, sin posibilidad de tener un alivio. Bien. Cuarto país en que se legalizó la eutanasia fue Colombia en el año 2015. Colombia regula la eutanasia mediante la resolución 12.116 en el año de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social. Indica que las drogas intravenosas pueden ser administradas por médicos de hospitales a pacientes adultos conscientes que poseen enfermedades terminales con dolor intenso sin alivio. El paciente debe solicitar la asistencia de la muerte. Esto se analiza por un médico especialista, abogado y psiquiatra. La asistencia es permitida también para extranjeros. Esta ley no contempla temas de consentimiento, especialmente en el caso de los niños, donde se menciona si los padres pueden tomar esta decisión. También se presenta un vacío sobre la probabilidad de que la práctica de la eutanasia sucede sin acatar los requisitos exigidos por la ley. En el quinto país que legalizó la eutanasia en el mismo año, 2015, que fue Canadá,
Se considera que la eutanasia es una muerte médicamente asistida y es permitida únicamente para enfermos terminales. Aquí excluyen a niños, enfermos mentales y quien padezca una situación curable. Además, previene el turismo por suicidio. ¿Qué es el turismo por suicidio? El turismo por suicidio son las personas que van hacia este país, en este caso, a practicar la eutanasia porque en su país de origen no es legal. Entonces van a estos países en donde es legal y la practican sin ningún problema. Pero resulta que en Canadá esto no se produce porque en Canadá la ley que regula la eutanasia permite solo a personas netamente con nacionalidad canadiense o que sean residentes esta práctica. El consentimiento del paciente debe ser expresado en un escrito al menos 10 días antes de la fecha término y aceptando que será ante la presencia de 2 testigos independientes. Luego de eso, 2 médicos deben validar la información y la condición de salud del paciente. Es decir, que deben reafirmar la enfermedad terminal que el paciente padezca. Finalmente, se debe reiterar la decisión del paciente al momento de iniciar la intervención médica. Bien, estos han sido los 5 países del mundo en que está legalizada la eutanasia. Para mí fue un gusto poderles exponer, dar ideas acerca de este tema. Espero que a cualquier persona que esté viendo este video le sirva mucho.